Un sismo magnitud 5.2 sacudió Uruguay. Su epicentro fue en el mar a varios kilómetros de la costa. ¿Estamos preparados para este tipo de eventos? Les dejo dos entrevistas al respecto. Un temblor de estas características. Sí, totalmente, y esto es lo que advierten los arquitectos. Países como Chile, que suelen registrar movimientos sísmicos con frecuencia, cuentan con estructuras preparadas para resistir terremotos, pero no es el caso de nuestro país. En Uruguay las normas de cálculo no contemplan efectos sísmicos. Hay varias características que tienen nuestras construcciones que la hacen vulnerables a efectos de este tipo. Para que las construcciones estén preparadas ante movimientos sísmicos, se deberían cambiar varias normas en Uruguay. Las construcciones actuales existentes es muy difícil prepararlas, llevan una cantidad de acero bastante importante. A futuro, para hacer nuevos edificios, la cantidad de acero podría llegar a ser el doble, pero no solo la cantidad de acero. El tamaño de los pilares que se usa en Uruguay es de 13 centímetros como mínimo. La norma española maneja 25. Si el efecto se hubiese dado solamente en el epicentro en Montevideo, en ese caso hay ciertas construcciones, por ejemplo en la Ciudad Vieja, nos hemos encontrado con estructuras que podríamos llamar hipoestáticas. ¿Qué significa? Que los elementos se pueden desplazar, simplemente están apoyados y que una fuerza horizontal los puede hacer salir del apoyo. Ese tipo de estructuras, no sé si con 4, pero tal vez con 5 o con 6, puede haberse afectado. Y esto generó mucha 24 minutos pasan de las 14 horas. Estudios revelaron que Uruguay podría sufrir un sismo de 6.3 en la escala Richter en los próximos 20 años. Queremos saber cómo estamos desde el punto de vista edilicio ante una situación de estas características y recibimos para eso al arquitecto Daniel Chamlián, experto en estructuras. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer recibirte. Recién hablabas de la tradición, del tipo de construcciones que habían. Y a mí me parece importante hacer una clasificación válida como para esta entrevista. Por ejemplo, hay una serie de estructuras que son anteriores al hormigón armado. Estamos hablando de que el hormigón armado empezó en 1920 y que hay un cierto tipo de estructura basada en ladrillos, en perfiles metálicos. Los entrepisos son con ladrillitos puestos unos sobre otros formando bóvedas. Ese tipo de estructura... ejemplo, Ciudad Vieja, pilares de hierro fundido, por ejemplo. Ese tipo de estructuras tienen menos resistencia a un sismo, por ejemplo, que cuando hablamos de hormigón armado. Tenemos que entender que el sismo lo que hace en la estructura es un esfuerzo horizontal que dura una cierta cantidad de tiempo y que tiene una cierta frecuencia. Y las estructuras, como las que acabo de describir, basado en ladrillo y acero, muchas veces tienen perfiles apoyados sobre los ladrillos que no tienen resistencia horizontal. ¿Tá? Ese tipo de construcciones creo que son las que más me preocupan frente a un evento de este tipo. Repitamos las características. Como dijiste, ladrillo. Ladrillos, nada de hormigón porque no había. Y estructuras metálicas que están simplemente apoyadas sobre ladrillos. ¿Hoy dónde podemos encontrar ese tipo de edificios, por ejemplo? Y por ejemplo en la Ciudad Vieja, o edificios que sean anteriores a 1900, son edificios, por ejemplo, en hierro fundido, pilares de hierro fundido, que muchas veces incluso nos ha sorprendido bastante, están encastrados uno adentro de otros y se van construyendo edificios de varios pisos. Eso, ante un esfuerzo horizontal no previsto, la estructura está muy expuesta. Bien. Uno se pregunta también si a raíz de esto, porque viste que, Daniel, que las temáticas van por zafras, ¿no? Y de a poco esta temática, hasta que aparezca, hasta que tengamos que vivir otro movimiento como este, va a ir desapareciendo. Se va, y uno se pregunta, la sociedad de arquitectos, los ingenieros, los expertos en estos temas, ¿están hablando ahora del tema o estamos dejando que esto pase y seguimos como siempre? Y bueno, y si mañana tenemos la mala suerte de que pase lo que se está previendo, tendremos que pagar las consecuencias. Te lo respondo con un ejemplo. La norma de viento de 1984. ¿Habrá cambiado el viento en Uruguay desde 1984 hasta ahora? La norma no ha sido actualizada. Probablemente, si estudiamos los eventos como el 2005 o eventos como Dolores, tal vez sea necesario aumentar un poco la norma de viento, pero son procesos que llevan muchísimo tiempo y muchísima discusión.
O sea, no solamente nos tiene que preocupar los sismos, sino otro tipo de situaciones climáticas. Por ejemplo, el tornado de Dolores es un efecto que claramente supera lo que es la norma de viento, y creo que si hubiese pasado en Montevideo, los efectos hubiesen sido peor que un sismo 7 o 6. Bien. Digo, Venías diciendo estas estructuras de ladrillo y hierro, ¿qué otras más? Luego, el hormigón armado llega más o menos por 1920, el edificio Salvo es de 1923, y el Estadio Centenario de 1930, y empieza a desarrollarse un método constructivo, no es un método, pero una tradición, que se puede, por ejemplo, clasificar con algunos elementos muy particulares. El ancho de los pilares. En Uruguay los pilares son de 13 centímetros y se validó con una norma en el año 2000. Eso no cumple con un factor sísmico. Los pilares de 13 centímetros, que, hacemos habitualmente pilares de 13 por 70 o por 80, edificios de 10 pisos, y funcionan bárbaro, no tienen rigidez horizontal. A su vez, todavía se usa en Uruguay el acero dulce o liso. Es un acero liso que está prohibido en muchos países. En realidad creo que ya no tiene un valor económico, creo que se hace más por tradición y por facilidad para doblar ciertas armaduras, por ejemplo estribos, que es para lo único que se usa, y eso en realidad sería lo más fácil de evitar y de cambiar. Pero las normas sísmicas son mucho más severas en cuanto a tipo de doblado de acero, mucho más estricto en ciertos detalles que no estamos acostumbrados. Más allá de cambiar la dimensión de ciertos elementos, como te digo, los pilares y vigas de 13 no estarían permitidos. Por ejemplo, en España los pilares son de 25. ¿Acá hay mucha construcción así? Sí, hay mucha construcción. Por ejemplo, edificios en altura con una fachada expuesta al viento, en la Rambla. Tenemos edificios que son capaces de resistir el viento en la primer línea de la Rambla, pero entre las medianeras no tienen rigidez horizontal. El sismo introduce un esfuerzo horizontal, esos edificios pueden resistir el viento en una dirección, no en dos. Y esos edificios están expuestos a un esfuerzo que no está previsto. Por lo general, cuando hablamos de estos temas, los hablamos desde un punto de vista práctico y en función, ¿no?, de ciertas situaciones que son impredecibles, muchas de ellas. Y uno se pregunta, y creo que la respuesta es bastante obvia, ¿cuánto juegan los costos también en todo esto, ¿no? Estuve tratando de averiguarlo. Sí, ¿por qué no? Porque en realidad uno se pone a pensar cuanto más seguro o cuanto más o cuanto más más mejor armado esté una estructura para situaciones como esta, seguramente más ingeniería requiere, más costos hay. Cuanto más materiales capaz que más. Claro, cuanto más celíaco sos, más cara te sale la comida. Siempre que estamos tratando de curar o de mejorar, más caro nos sale. Bueno, evidentemente el costo de la estructura aumentaría, ¿sí? No puedo saber cuánto aumentaría, porque en realidad lo que habría que investigar es hasta qué grado de magnitud habría que adecuar a los edificios. Claro. Entonces, o sea, ¿dónde ponemos el tope? Exacto. Y ahora quiero terminar un poco con ese aspecto que me parece fundamental. Pero suponiendo que la estructura en un edificio de viviendas puede valer entre un 15 y un 20%, y que va a haber un aumento en el costo de esa estructura, no lo sé si es una vez y media o si es una con 25 veces, es lógico pensar que el aumento de la construcción sería entre un 5 y un 10%. Si se adecúa a esto. Si se adecúa a esto, pero con todos las salvedades y relativizando ese número. Pero habría un aumento. Pero eso es a futuro. Creo que adecuar un edificio para que soporte un 6,3, creo que ahí ya sería inviable económicamente. Creo que no habría forma de hacerlo. Estuve buscando imágenes de edificios adecuados y es un montón de acero que me parece que no hay mucho para hacer en ese caso. ¿Hay alguna estructura acá que resista? No lo sé. Tengo alguna anécdota, claro, de algún edificio que han contratado el cálculo y que han dicho quiero que soporte un terremoto, pero son contados con los dedos de las manos. Acá en Uruguay. Acá en Uruguay. ¿Y cuáles se puede decir? Alguna iglesia, algún edificio que prevé un evento
de ese tipo. ¿Y eso es porque al arquitecto o a quien trabajó en la O ingeniería? el comitente le exigió al calculista que soporte por algún credo de que esa iglesia va a sufrir algún evento, algún cataclismo y que tenía que quedar en pie, ¿no? Y edificios como por ejemplo la Torre de Antel, World Trade Center, esos edificios Más moderno. más claro. modernos. En con- realidad con- yo no creo que vaya por lo más moderno, son edificios muy altos que soportan mucho el viento en dos direcciones y tienen que tener rigidez horizontal. Entonces, Claro, pero es más por el viento que por el sismo. exacto, pero están expuestos en dos direcciones. Tengo una pregunta para vos, Daniel, y me baso en tu época de estudiante de arquitectura, y me imagino que como buen profesional también te vas ayornando, pasa con todos creo que un buen profesional, no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero digo, sigue estudiando su carrera. ¿Esta materia forma parte de las materias de arquitectura? Yo creo que el sismo no forma parte ni de arquitectura ni de ingeniería, creo que el sismo no forma parte de Uruguay. La otra vuelta escuchaba de que, uruguayos que sufrieron un sismo en el extranjero no sabían si ponerse abajo de la puerta de la mesa, si Eso lo llorar hablamos. o no Claro. sabían qué hacer. O sea, creo que no estamos preparados para un evento de este tipo ni como usuarios ni como profesionales. Y en la Facultad de Arquitectura no hay ninguna materia ni nada que No. roce estos temas, por lo menos. No, pero que es un tema del cual no se habla. Por ejemplo, se dice suerte que no hay sismo. O sea, esa es un poco Es más, cuando tengo estudiantes de intercambio les digo, no digan esto en sus países. Claro. Sobre todo cuando tengo españoles les tengo que decir, miren que lo que estoy enseñando, si ustedes van y se lo dan a su profesor, les saca el título. O sea, lo que estoy diciendo está mal, y hasta ahí va. Esto se puede hacer porque no hay sismo. Y que hay muchos arquitectos acá trabajando en el exterior. ¿Qué Sí. pasa con esa especialización? ¿La hacen afuera? ¿La hacen trabajando? ¿La hacen trabajando o estudiando? Sí. Uno ve que uno es de la época que arrancaban a hacer un edificio en un año y en un año determinado, y pasaron 3 años y el edificio se seguía haciendo, ¿no? Sobre todo por lo que era la tradición de la construcción en aquel momento. Hoy en día uno ve que se hacen vos me corregís que sos el que sabe, pero todas las estructuras centrales, ¿verdad? Los pisos de los edificios, y después mucho vidrio, mucho yeso, por lo menos eso es lo que uno ve. ¿Qué pasa con ese tipo de edificios en una situación como? Lo que pasa es que vos no ves lo que está atrás del vidrio y del yeso. Bien. Ese es el problema. Está bien, está bárbaro. Corregime, por favor. Por ejemplo, la tipología del rascacielos, de tenerle el núcleo de hormigón y después toda la fachada llena de pilares, pero vos ves el vidriecito. Ese tipo de estructura en realidad puede hasta llegar a ser más rígida de lo que vos crees, porque no ves la estructura. Por no ver un ladrillo no quiere decir que esa estructura no sea pesada. La estructura esa, con un buen entrepiso y la estructura de pilares y vigas podrían llegar a contemplar ese efecto. No pasa por el exceso de vidrio. Bien. Vos decías, si tuviéramos que adaptar la arquitectura o lo nuevo que se haga de construcción, se adaptara a una escala de 6.3, sería inviable económicamente. Pero ¿qué podemos hacer? Bueno, yo lo que quiero es repetir un poco el proceso, explicar un poco cuál fue el proceso que se hizo con la norma de viento. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, acá tengo una frase para leer. La norma de viento se hizo. La Dirección Nacional de Meteorología sobre base de observaciones realizadas en el periodo de 1906 a 1970. Esta norma de viento se hizo en el 84, habrá arrancado por el 80, y estudió más de 60 años de registros de viento. O sea, primero, información. Segundo, el criterio que se toma es tomar un umbral de viento que toma el 95% de las probabilidades. A eso se le llama velocidad característica. Solamente es superado estadísticamente en un 5%. ¿Qué se puede hacer con estos valores del sismo? Primero, se empezó a medir en el 2013. Es como que se arrancó muy tarde a medir y hay pocos datos, ¿no? Todos los reclamos que se están haciendo me parecen súper válidos, que es necesario contar con un registro y tener una base estadística. Y luego decir, bueno, a ver, ¿qué puede pasar? Para el peor no se puede dimensionar. Es un criterio que habitualmente no se usa. Vamos a tomar la norma de viento, 149 o 150 kilómetros por hora. En Dolores subieron 300. ¿Tiene sentido dimensionar para 300? No, creo que no se puede, pero ¿tendría sentido? Yo tengo una foto acá que les quiero mostrar de una cortina atravesando una pared. Esto es en Dolores.
Se levantó el techo, que era de hormigón, la cortina atravesó la pared y el techo cayó sobre la misma pared. Por eso es que parece una imagen de Matrix, que parece la cortina. Tengo miopía. ¿No? La cortina está atravesando la pared. Para producir eso, en ese lugar, en ese punto de la ciudad de Dolores, el viento tiene que haber sido 300 kilómetros por hora. ¿Ah? No se puede dimensionar para eso. Claro. No se puede estar preparado para que pase ese viento y no suceda nada. Exacto. ¿No? Algo va a pasar. Exacto. Pero ¿cómo hacemos para paliar el resultado tan catastrófico de alguna forma? Bueno, o bajarle la intensidad a la repercusión. Bien, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un conjunto de viviendas, ¿sí? Apoyado en arena, ¿no? Uno de los efectos que pasa, incluso la norma española dice, todos estos efectos, está fantástico contemplarlo, pero no estamos teniendo en consideración el efecto de la arena y el agua, ¿no? Entonces, hay un capítulo de la norma española que está lleno de tablas y de fórmulas y dice, pero el efecto de la arena y el agua no está escrito acá. Quiere decir que si tenemos una construcción en arena y con la napa muy cerca, la napa freática, ejemplo, Carrasco, Costa de Oro, cuando hay un sacudón en horizontal, eso puede licuarse, ¿no? Entonces, bueno, podemos prever que el edificio, en caso de que desaparezca la arena de abajo, el piso lo sostenga otra cosa. Una cimentación más profunda. Por ejemplo, que la losa del piso de abajo no esté apoyado en la arena, o que esté apoyado, pero que si se va a la arena funcione. ¿Ah? Eso no. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar un poco el costo. El que lo haga va a estar un poco más caro que el que no lo haga. Entonces, ustedes como usuarios, ¿comprarían ese que es un 5% más caro? Con todas las dificultades que hay para comprarse una vivienda. O sea, más con la mentalidad de hoy, acá no pasa, ¿no? Acá no va a pasar. Ese es el tema. Yo creo que es un tema más de poder establecer un umbral, hacerlo obligatorio por algún mecanismo, pero va a haber un aumento. Eso sí, si aumentan todos, si aumenta, digamos, el costo de la plaza en general, no te va a quedar otra, pero me parece que también es responsabilidad del Estado, o sea, de los organismos que tienen que trabajar en este sentido, y también de las cámaras empresariales, pero en es un tema que diálogo común. Es un diálogo que puede llevar 10 años. Claro, y es lo que a uno le pasa con estas cosas, ¿no? Y también da esa sensación con el tema del agua. Sucede el problema, hay críticas de un lado y del otro, los científicos criticando, ¿no?, a los gobiernos o los políticos que no han dado recursos, los políticos un poco bajándole la intensidad de problemas o no profundizándolo. Pero después, ¿qué pasa esto? ¿Qué? O sea, las cosas no sirven para empezar a transformarnos. Eso es lo que a uno le llama la atención. Sí, comparto. Hasta que viene el próximo y ahí todos decimos, bueno, y ahora, y hasta que nos quedamos sin agua y ahora hay que hacer algo. Bueno, Daniel, estuvimos hablando específicamente de las construcciones de altura. ¿Qué es lo que pasa con casas comunes? ¿Es tan peligroso una situación como la otra? Sí, y sobre todo, por ejemplo, esto que acabo de decir de poder construir el piso que no esté apoyado en la arena, o sea, lo apoyamos en la arena, pero si la arena desaparece, que quede el piso de abajo, ¿no? Eso trae un costo mayor en viviendas, porque los metros cúbicos de hormigón se desparraman en menos metros cuadrados. Al momento de venderlo, se amortiza en menos metros cuadrados. Entonces, tal vez el costo de una vivienda aumente más que el costo de un apartamento. Pues los cimientos son los mismos, capaz. Pero son menos metros cuadrados para entre menos personas. Exacto. ¿Qué pasa con el interior y en los balnearios, por ejemplo? Que a veces incluso está menos controlado. Exacto. Gente haciendo casas en cualquier lado. Exacto, sí, lo mismo y con peores efectos. Con costas muchas veces muy cercanas, producto también de la salinidad y demás. Sí, lo que va a pasar con ese tipo de construcciones es, cada vez que hay aguas dulces hay 2 casas menos. O sea, básicamente están mucho más expuestas a este tipo de eventos. Capaz no tenés respuesta, pero si yo te digo, del 100%, supongamos, de las construcciones de Montevideo, si viene, ¿no?, un sismo de esta magnitud que dicen 6.3, ¿cuánto quedaría parado? No, parado quedaría la mayor parte de Montevideo. El problema es intacto. Intacto, no lo sé, pero prefiero no alarmar mucho. No, pero es que es información. El tema no es cuánto quedaría intacto. El problema es se cae un revoque, no una estructura. Se cae un revoque arriba de una persona, la lastima.
No es un tema de que se caiga o no la construcción. Claro. ¿Tá? Si yo tengo una barra Son los efectos. Son los efectos. Tengo una barra oxidada, no me preocupa que se caiga o no la estructura, me preocupa que eso va empezando a tirar partecitas de hormigón y de revoque. Entonces, a ver, balcones, estructuras de poco espesor, son desprendimientos. No es que se cae todo Montevideo, pero ya hay desprendimientos en las fachadas viejas, en la calle, van a ver que hay como pasarelas y revoques sueltos y todo ese tipo de cosas. Te cambio la pregunta. Sí. Del 100% de las estructuras de Montevideo, ¿cuántas están preparadas para esto? De las construcciones, pocas. Tal vez de los metros cuadrados, no tan pocos, porque una buena torre alta, grande, son varios metros cuadrados. Si individualizamos las construcciones, Claro. hay un montón de casitas que no están preparadas. A lo que pase de ahora en más, ¿se le suma el problema que tenemos con el agua? Bien, el tema del agua estuvo muy discutido. Ujú. No sé cuántos minutos tengo para No, hablar del agua. dale. 4. 4 minutos. El tema del agua... Además tengo más preguntas, así que trata de meter. No, tenemos Estela Ginchuk. A ver, hay 3 valores. ¿Tá? Ujú. Según la normativa comparada, hay 3 valores. Acá está la norma de cálculo uruguaya que habla de 3.000. ¿Tá? Los cloruros llegaron a 800, ¿no? Algo así. La norma uruguaya habla de 3.000. O sea que estamos lejos. ¿Tá? Sin embargo, comparando con otras normativas y con alguna bibliografía, hay un valor que es el primero que a mí me alarmaría, que es 1.000. ¿Tá? Es un valor que estaba en muchos libros, que dice, ojo, con más de 1.000 para ciertas estructuras. Y después hay poca normativa que dice 500. Ahí ya estamos pasados. ¿Tá? Claro. Entonces, con el valor de 1.000, bueno, todavía no llegamos. Ahora, si se acaban las reservas de agua dulce y es todo agua salada, no se puede construir con eso. ¿Y Ahí por no. qué es tan diferente de una bibliografía a otra? La verdad que no Porque llegué... de 3.000 a 1.000 hay bastante, Bien, incluso- y de 500 a 1.000 también. Exacto. Incluso hay un libro, es el hormigón armado de Montoya Meseder Morán, que en la edición 7 tiene 500 y en la edición 14 tiene 1.000. No, son actualizaciones, son el cloruro en el hormigón, por ejemplo, lo que hace es atacar la armadura, produce una corrosión, o sea, la vida útil, o sea, podemos decir que la vida útil de los hormigones que se llenan con óseo ahora es más corta que la que había hace 4 meses o 3 meses. Ahora, no llegan al umbral de no cumplir con la norma. Claro. Una más tengo y nos despedimos. No, porque a veces uno ve en muchas de las construcciones, entre comillas, nuevas, ciertas imperfecciones, ¿no? Casas que de repente no llegan a tener un año de inauguradas, por decirlo de alguna manera, con rajaduras a veces por lo menos en la fachada, que parece de casas que tuvieran mucho más tiempo. Y uno se pregunta también cuánto vale el clima a la hora de construir, el tiempo de fraguado, ¿verdad? Cuánto seca, cuánto demora, la humedad. ¿Es un país difícil el Uruguay para construir de la manera tradicional? El problema es que yo creo que no se construye de la manera tradicional hace 15 o 20 años. Uh-huh. A ver, de vuelta, ¿cuántos minutos tengo? Pero 2. Uruguay, 1. Uruguay es un país tomador de dólar. ¿Tá? O sea, el precio del dólar, toda la pregunta que hiciste gira en torno al valor del dólar. ¿Tá? Entonces, el típico muro doble, con la cámara de aire en el medio, ladrillo visto, que ya es de museo prácticamente, sí. Esa estructura, con el dólar barato de la década de los 90, ya empezaron a venir los yesos, empezaron a venir todos los sistemas que se veían en Estados Unidos, empezaron a venir con el dólar barato. Cuando en el 2002 el dólar subió, volvimos a lo tradicional. Uruguay hoy es una combinación de sistemas constructivos. Han aparecido los hormigones celulares para paredes, es una combinación. Y dentro de esa combinación y sistemas híbridos, es normal que aparezcan fisuras el edificio recién inaugurado. Tengo 2 comentarios de la audiencia que Dale, no quiero dejar de sí. decirlos, hay que ser breves. El primero es un comentario, dice que hay un edificio en Julio César que resiste los vientos y que en el temporal de la década del 60 se balanceó como un juguete, que fue fantástico, no sé a cuál hace referencia. Todo se balancea. Ese es otro concepto Bien. importante. Nada está quieto y todo sufre deformaciones. Pasa que cuando las vemos nos asustamos mucho más. Claro. Y después alguien me dice, hola Maggie, preguntarle sobre las torres de Nueva York, si el avión las hubiera tumbado. Si hay, me imagino la pregunta debe ir si hay algún tipo de construcción que pueda evitar eso que sucedió.
Bueno, con respecto a las torres, Sí. las torres gemelas soportaron 10 minutos antes de caer. Es verdad. O sea, el impacto horizontal lo soportaron. La teoría oficial lo que dice es que fue el incendio que produjo el colapso. Claro. Y el acero se comporta mal al fuego, por eso es que estaban protegidas por hormigón, pero el impacto rompió el hormigón de protección. Y para mí esa teoría Claro. es que el incendio fue demasiado simétrico, pero ese es otro tema. Hacer estructuras antiaviones también es Pero como... de hecho aguantaron el impacto de los aviones, las dos torres, ¿no? Y se pueden hacer estructuras que soporten esfuerzos horizontales. Lo que tiró las torres gemelas fue el incendio. Daniel, ha sido un placer. Gracias por esta Igualmente, muchas visita. gracias. Gracias por todo lo que nos aportaste.